¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren súper bien ya en la recta final del módulo. Em, y quiero cerrar nuestro curso con este último tema, con el último axioma. Recordemos que hay tres axiomas morfológicos a las que definen a las plantas. Es que las plantas, el primer axioma es que las plantas tienen hojas, las plantas tienen raíz y las plantas tienen tallo. Pero antes de hablar del tallo, quisiera comentarles que em, cuál es el objetivo del agua en la planta. Es una actividad que les quedó y espero puedan responder. ¿Cuál es el objetivo del agua en la planta? Pues sencillamente entendiendo cómo el objetivo como el lugar a donde tiene que llegar el agua. Cuando una planta está en una superficie, bueno, vaya, en la tierra o en el lugar en que le está dando soporte, ¿cuál es el objetivo, cuál es el target del agua en la planta? Pues para responder sin tanto preámbulo, el objetivo del agua es llegar al gilema. ¿Cuál es el gilema? Pues bueno, el gilema son los tejidos vasculares. Son los tejidos vasculares de las plantas. Son como que si hacemos una extrapolación, en el ser humano serían las venas y en las plantas sería el gilema. Es todo el sistema conductor de nutrientes, de minerales y obviamente del agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y eso se los menciono porque pues la siguiente materia que ustedes van a llevar es fisiología vegetal. En algún momento la van a llevar y es una pregunta bastante clave para poder cursar esa materia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del agua en la planta? Pues es llegar al gilema. Ok. Para que llegue al gilema, el agua necesita un órgano y este órgano por excelencia es la raíz y entra de uno de los axiomas morfológicos que yo les mencionaba. Em, la raíz, hay diferentes tipos de raíz, ya los habíamos visto, las por su origen y por su forma, fibrosas y fasciculadas. Sin embargo, independientemente de la forma y de su origen, la raíz va a ser el órgano principal en donde el agua va a entrar para llegar a este sistema conductor que es el gilema. En la imagen no se logra apreciar lo que en la superficie de la epidermis de las raíces tienen o de la rizodermis tienen, que son los pelos absorbentes. ¿Y qué son los pelos absorbentes? En la siguiente imagen, en un corte computarizado, en un corte transversal pero teñido, podemos observar lo siguiente. En una raíz, estos como cabellitos que se ven como pelitos, se llaman pelos absorbentes y son claves porque van a fungir como sensores. Y recordemos que los sensores son aquellos que detectan. ¿Detectan qué? Detectan ciertas características del ambiente que van a lanzar señales para poder activar una alarma. ¿Ok? Entonces, cuando una planta, si ustedes son observadores y una planta, principalmente herbácea, que la característica del más del 70% de su estructura es agua, cuando nosotros las arrancamos de una maceta o de la tierra, a los pocos minutos, si ustedes se dan cuenta, se empieza a marchitar. Y dice, bueno, la planta se está muriendo. Bueno, es un término coloquial. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta fisiológica a este fenómeno? Cuando nosotros arrancamos una planta, el órgano de la raíz queda expuesto. Entonces, si ustedes son observadores, el ambiente, el aire, si la humedad relativa es baja, estamos hablando de 60% de humedad relativa hacia abajo, las plantas van a percibir que les hace falta agua. Entonces, los primeros que van a observar o van a percibir
esta ausencia de agua van a ser los pelos absorbentes. E inmediatamente van a lanzar señales químicas que van a transportarse a través de todo este tejido. Se los adelanto, esta parte roja es la endodermis o la rizodermis, en el caso de la raíz, y van a lanzar señales en las que van a percibir la ausencia del agua. Sin embargo, cuando el agua está disponible en una maceta, por ejemplo, o en la tierra o en un cultivo, entonces los pelitos absorbentes van a estar bien hidratados, el agua va a entrar con todo y microorganismos, minerales, etc., etc., y van a pasar por toda esta estructura hasta llegar al endodermis, a la rizodermis. Entonces es esta, entonces estas esta estructura, este endodermis, va a permitir, va a ser la primer barrera o primer filtro que va a permitir que el agua que entre va a entrar lo más purificada o más bien con los elementos necesarios para que la planta pueda subsistir. Minerales, organismos que van a ser beneficiosos, etcétera. Entonces, entra, sin embargo, no quiere decir que la planta no pueda sufrir alguna patología, o sea, que se pueda colar algún virus, alguna bacteria. Es de ahí donde nacen las enfermedades de las plantas o las plagas. Entonces, acá va a ser el primer filtro y van a entrar en estos 4 círculos que están dentro de la raíz y que es el famoso xilema. Entonces, el agua va a entrar por toda la estructura hasta llegar al endodermis, pasa a la banda de Caspari, que es la primera barrera, y llega al xilema. Y una vez llegando al xilema, por capilaridad, sube el agua. Sube el agua y ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va a subir? Hacia el tallo. Y es el tallo con el que vamos a terminar nuestro módulo. El tallo, ¿qué cosa es el tallo, muchachos? El tallo va a ser la estructura en la que van a dar soporte a todas las demás estructuras de la planta. Frutos, hojas, flores, espinas, estructuras modificadas de algunas plantas, pero sobre el tallo van a estar insertadas las yemas, vaya. Acuérdense que las hojas no se puede concebir, no puede llamarse hojas sin su yema axilar. Va a estar el ápice, que es en donde van a empezar a crecer las plantas. Entonces el tallo va a ser la estructura que va a permitir darle sostén a una planta. Sin embargo, el tallo no puede llamarse tallo sin este polímero orgánico que se llama lignina. La lignina, como se los mencioné, es un polímero orgánico de varias estructuras orgánicas compuestas, vaya, por eso es un polímero, de varias estructuras orgánicas que van a darle rigidez a un tallo. Mientras más lignina tenga un tallo, más rígido es. Mientras menos lignina tenga, menos rígido es. Los tallos los vamos a dividir por tallos herbáceos. Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar de tallos herbáceos? Conocemos varios. Perejil, el apio, el espárrago, el cilantro o el culantro, caña de azúcar. eh, y ustedes me pueden decir muchísimos más ejemplos, los varios tallos que pueden ustedes friccionar. Perejil, vaya. Entonces, los tallos herbáceos son tallos tiernos, flexibles y bueno, y todas las arbences que podamos encontrar, entendiéndose arbences como el término de maleza en un cultivo. Los agrónomos generalmente tendemos a llamar malezas cuando en un cultivo salen plantas no deseables.
le llamamos malezas. Sin embargo, en botánica le llamamos arbences, porque pues no son para nada malas, o sea, no son, o sea, malas para nuestro objetivo, pero sin embargo, no es que sean plantas malas. Se llaman malezas dependiendo el objetivo agronómico, ¿ok? También los podemos dividir en tallos leñosos. Los tallos leñosos presentan un tallo rígido y duro, entonces es lógico que aquí la cantidad de lignina va a ser superior, muchísimo más superior a los tallos herbáceos. Y algunos ejemplos van a ser el eucalipto, el roble, la secuoya. Las secuoyas son los árboles más grandes que existen, el ciprés, la casuarina. Aquí entran algunos arbustos ya con tallos leñosos. Todo tallo leñoso ya son tallos rígidos y duros. No, ustedes no van a poder doblar tan fácilmente la rama, el tallo de un árbol o de un arbusto, ¿ok? Entonces los tallos los podemos dividir en tallos eh, herbáceos y tallos leñosos. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Por la cantidad de lignina. Físicamente, por la rigidez o qué tan duro es un tallo. Hay diferentes tipos de tallos. Los tallos epígeos y los tallos hipógeos. Para poder entender estos tipos de tallos hay que entender el prefijo. Epi significa arriba de y el prefijo hipo significa debajo de. Entonces, tallos epígeos, arriba ¿de qué cosa? Pues del suelo. Entonces vamos a encontrar todos los que conocemos. El árbol, el estípite, la caña, el arbusto, los cladodios del nopal, por ejemplo. Recordemos que lo que nos comemos de los nopales es un tallo, no una hoja, es un tallo. El estolón se le llama a esa estructura, es un tallo de las fresas. Entonces, esta forma de tallo se le llama estolón y pues obviamente los típicos la hierba, ¿ok? Y los tallos hipógeos son aquellos que van a crecer por debajo del suelo o por debajo de la tierra. Y algunos de ellos son los rizomas, como esta estructura, los tubérculos, que recordemos que es el caso típico de la papa, y el bulbo, en el caso de la cebolla. ¿Cuál es la diferencia entre tubérculo y bulbo? Pues la forma celular que va a tener. Acá van a ser pequeños sacos aplanados y los tubérculos pues son cúmulos como piedras, ¿no? Pero pues el caso típico es la papa. Ok, y van a haber algunas modificaciones en algunos tallos que los vamos a reconocer como zarcillos. Los zarcillos van a ser estructuras que van a permitir principalmente a las plantas herbáceas darle sostén. Acuérdense que hay plantas que la cantidad de lignina no es suficiente y por lo tanto tienden a estar en el suelo. Entonces, a través del tiempo, estas plantas han desarrollado estructuras que les van a permitir poderse adaptar y poderse estar detenerse en la superficie. ¿Con qué objetivo? Alcanzar la luz del sol. Ese es el objetivo principalmente de las plantas. ¿Para qué alcanzar la luz del sol? No crean que para estar calientita, sino para poder fotosintetizar, para poder encontrar esos fotones lumínicos que van a estar provenientes del sol y poder desarrollar su alimento. ¿Ok? Son las plantas, están en un constante estado de supervivencia. ¿Y cuál es la manera? Es como cuando nosotros estamos en el desierto y caminamos y caminamos y caminamos para buscar agua, pues así las plantas. Las plantas están en un constante crecimiento y buscando la luz del sol, acompañados del agua, vaya. Entonces, los arcillos, si ustedes podemos poner varios ejemplos, pues sería en el caso de interés agronómico, el pepino, la calabaza que tiene algunos arcillos. El pepino principalmente es el caso típico, el chayote. Eh, y ahorita no se me viene a la mente otra planta de interés agronómico que pueda desarrollar arcillos, pero el caso típico es el pepino. Inclusive hasta les colocan mallas o espalderas para que las plantas se puedan ir sosteniendo. ¿Ok? En el caso de las arbences, pues también existen los arcillos y los podemos observar o cuando vamos al parque los podemos ver en las mallas ciclónicas.
se detienen para poder escalar superficies. Y yo les pedía una rosa, y es acá donde va a entrar. Entonces, espero a partir de este momento puedan tener a la mano la rosa y ojalá tenga hojas, tenga nomófilos y tenga estas estructuras en el tallo. Y vamos a acabar con algunos mitos o con alguna educación mal fundamentada o mal aplicada, puesto que los arcillos son unas estructuras, los arcillos son unas estructuras que son modificaciones del tallo. Sin embargo, también esas estructuras que vemos acá, ¿cómo se llaman? Seguramente respondieron que espinas. Pues sí, en algunos tallos se desarrollan espinas como medida, como estructuras de defensa para los depredadores, ¿ok? Pa- Inclusive para algunas plantas o también principalmente para algunos depredadores del reino animal, que son los que se devoran para los herbívoros. Entonces, estas estructuras son estructuras modificadas que van a permitir la defensa y la supervivencia de las plantas. En el caso de la rosa, si ustedes son observadores, van a encontrar dos cosas principalmente. La primera son las hojas. Y si son más observadores, se van a dar cuenta que hay algunas hojas que tienen más de 3 foliolos. Algunos tienen 6, unos tienen 8, unos tienen 4, unos tienen 3, unos tienen 5. Son diferentes. La rosa es una de las pocas especies que van a tener diferentes tipos de nomófilos, diferentes tipos de hojas. Y también estas estructuras. Ok, entonces, en el inciso A vemos a una estructura muy similar a una aguja. ¿Ok? Entonces, si por un lado tenemos el inciso A y el inciso B, los dos parecen eh, espinas, vaya. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Por qué se las, este, se las menciono? Bueno, para acabar pronto, del lado izquierdo vemos estas estructuras que son muy similares a los de las rosas, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo vemos estas estructuras hacia arriba, pero hay una línea roja que tiene conducción. Entonces, las espinas tienen conducción con el tejido vascular y los aguijones no. Entonces, las plantas, las rosas principalmente, tienen espinas o tienen aguijones. Por la forma de su rosa, por favor, menciónenme qué tipo de estructura tiene en su tallo. ¿Tiene espina o tiene, o tiene, o tiene aguijón? Tómense unos 2 minutos máximo para que puedan ustedes observar. Acuérdense que tienen una lupa, traten de romperla si ustedes o de desprenderla de su tallo para que puedan observar y puedan detenidamente ver si es una espina o es un aguijón. Inclusive viendo la contraluz, pueden ustedes observar esta línea, esta línea roja. Si no les es posible, recordemos que las espinas, en el inciso A, tienen conducción con el tejido vascular, es decir, es un anexo del tallo, ¿ok? Y en el caso del aguijón, no, el tejido vascular es independiente, nada más funciona como defensa. Entonces, hay muchísimas plantas
que van a tener espinas, los cactus principalmente, algunas plantas herbáceas, eh, algunos árboles leñosos, algunas palmeras van a tener espinas. Sin embargo, los aguijones, ¿en dónde los podemos encontrar? Bueno, en el caso de la rosa, pues es un aguijón. Y si ustedes se dan cuenta, en el caso del aguijón, no tiene esta línea roja que ustedes observan en el inciso A. Entonces, es más fácil de desprender. ¿Por qué? Porque es una parte, no sé si llamarla muerta, pero más fácil de desprender. Entonces, nada más funge como estructura de defensa. Entonces, la canción que dice, tiene espinas el rosal, de Los Ángeles Azules, tiene un error botánico. Tendrá que ser, tiene aguijones el rosal. Pero bueno, son canciones al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos, muchachos. Espero que en su planta la puedan observar y mándenme sus imágenes, mándenme sus fotos, qué es lo que observaron. Hay mucha confusión en los textos, sí, pero para poder llegar a conclusiones científicas hay que hacer cortes, hay que hacer investigación, hay que hacer eh, investigación científica, cortes microscópicos para determinar esta conducción de tejido vascular y poder determinar qué especies son aguijones y qué especies son espinas. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos. Espero de verdad que les sea muy útil cuando lleven fisiología vegetal, puesto que botánica es una materia, es un preámbulo para fisiología vegetal y porque sobre todo eh, es una materia fundamental para la agronomía. Bien, muchachos, estamos pendientes.